este obviamente es un rango muy grande, de 58.000 a 80.000, el que tú quieras usar, ¿no? Dentro de ese rango. Entonces podemos utilizar para una 36, podría haber utilizado directamente el electrodo desde el 60, que es el que está aquí, 60.000, 70 u 80. Él utilizó el 70, ¿por qué? Porque el 60, miren, aquí sí lo dice, ya realmente ya está en desuso en otros países. Entonces, pero si quieres traer todavía más conservador y tienes dinero, pues te vas a uno superior. ¿Vale? El primer paso es determinar el electrodo. ¿Cómo lo sabes? Pues con el material en el que vas a soldar y que te establezca la STM, cuál puede ser, o la AWS, cuál puedes usar. Es el primer paso. Segundo paso, pues afectar el esfuerzo último que soporta el material por el 30% que mencionamos. Creo que aquí se ve, va a tomar el electrodo de los 70.000 y lo va a afectar por el 30%. Eso es muy sencillo. Ahí está, ¿no? Punto 3 por 70. Ya te va a dar 21.000 G6, ya bajó la resistencia a corte, ¿no? Corte puro en la soldadura, ¿no? Es obvio que se cizallaría pues la soldadura de esta manera. Ese es el paso 2. Paso 3, y aquí es donde empieza lo interesante. Y lo hace como cuando te enseñan factor de seguridad. Vamos a partir de una dimensión estándar o un área de sección transversal estándar y de ahí vamos a ver cuánto aguanta, ¿no? Y es lo que hacemos. Dice aquí el esfuerzo de corte o el permisible, que es igual, bueno, ya lo calculamos, la soldadura lo más que soporta corte, teóricamente son 21.000. Y de ahí voy a despejar, yo sé que esfuerzo a corte es fuerza entre área de corte. La fuerza ya la estableció, claro, aclarando que es puntual. 16.000 que está tratando de izar o jalar donde está el barrenito. Esa es la que va a generar el corte aquí, en esta soldadura. Entonces pongo aquí los 16.000 y ya puedo yo despejar el área de corte. Lo despejo directamente, esto pasa del otro lado dividiendo y hago a razón de proporción. Y ya tengo el área de la sección transversal, pásenle compañero. 0.8 pulgadas cuadradas de sección transversal para la soldadura. ¿Qué es lo que se seguiría en el proceso? Creo que es muy obvio, pues verificar cuáles son los tamaños estándar de soldadura en los catetos para yo despejar de ahí en un triángulo, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace aquí. Va a determinar o tratar de determinar cómo pudiera ser la garganta, más que tengan presente bien cuál es la garganta, donde se unen las placas y de ahí al punto tangente de lo que es la hipotenusa, ¿no? En ese caso, en el dibujo que nos están ellos proponiendo, porque podría ser soldadura de tope. Salud. Entonces, bueno, nosotros sabemos el área de corte de ese sistema, cómo podría ser, de dónde sacó este 2LT en el sistema. Bueno, pues tendría que verificar el dibujo. Vamos para acá. Y verificamos cómo es la soldadura, ¿no? Para poder identificar cómo sabe este valor. Yo tengo que saber la longitud total del cordón, que es esta longitud, donde va a estar todo lo largo de la placa, que es esta L de 4, y tengo que saber el ángulo de garganta, que es esta distancia que estoy señalando, es decir, el punto tangente que estamos diciendo al vértice o a la arista, por lo largo que tengo. Esa es la fórmula. Está muy sencilla, lo único que hago es sustituir este largo. Ya se entiende ahí cuando dices, si lo pongo punteado, le voy a poner puntitos. No, pues entonces hay que sumar los segmentos, lo vas a poner ahí. En vez de que a lo mejor le pones puntos por la mitad de la distancia, que no es muy recomendable, pero bueno, comúnmente tú punteas para alinear y luego ya sueldas, ¿no? Comúnmente así es. Y bueno, de ahí obviamente yo ya puedo despejar mi T, que es el ángulo de garganta. Dice que le da aproximadamente 0.1 pulgadas, aproximadamente. Entonces lo que vamos a hacer es, ahora sí, ver si existe un cordón de ese tamaño, este W1. Y es muy sencillo. Dijo aquí que considerabas que era un triángulo rectángulo, porque decía que considerabas 45 grados, aquí que está llevando el proceso de soldadura, pues tiene el pulso perfecto y le va a quedar simétrico, ¿eh? De lo que está diciendo. Entonces bueno, simplemente haces el análisis de este triángulo rectángulo y despejas directamente el W. Claro, lo puedes hacer con seno y coseno, pues es igual, es simétrico. Entonces ya tienes tú ahí que uno de los elementos que te interesa es el valor de la soldadura, que sería pues tu hipotenusa, y lo despejas de 0.1 entre 0.70 y 71, que es el coseno de 45, y ya vas a obtener que el ancho estándar debe ser de 0.14 pulgadas, para un lado o para otro. Para el largo del electrodo. Lo que sería no es el largo del electrodo, es cuando yo pongo el cordón y lo veo en sección transversal, cómo le debe quedar de ancho. Si yo lo separo o lo acerco, me queda diferente. Ahora sí que hay los nidos de golondrina que hagas, ¿no? Ahí donde dice que se va al inmediato superior. Sí, ahí ese no existe uno tan pequeño. Tú vas a ir, bueno, ¿cuál es el estándar? Ese es el mínimo para que soporte, es el mínimo permisible, que soporte el corte. Entonces, tiene que ser igual a ese o más grande
para que aguante, ¿no? Obviamente que no te vas a ir a ese, yo ahí ya subrayé lo que dice la normativa, que es la tablita que les mostré al inicio, y ahí te dice que para un A36 recomiendan diferentes medidas, desde la más pequeña hasta la más grande, y aquí está el de 316, y yo hago la referencia a 3 entre 16.18, es más grande que este. Entonces si yo le pongo el estándar de 316, pues va a aguantar, porque es superior. ¿Vale? Obviamente que tiene un FDS, no tiene un factor de seguridad, pues está sobrado, es lo que está diciendo. Pero aquí lo interesante es que tenemos que hacer la revisión, cuál es el que existe en el mercado. Entonces yo me voy acá, claro, siempre y cuando sigas la norma americana, si sigues otra, pues hay que buscar la otra norma. Y aquí es donde te está estableciendo cuál vas a usar. Ahí está. Dice, bueno, si el tamaño de tu placa está entre 1/4 y media, en tu caso era de media pulgada, te recomienda un cordón de 316. Recomienda, no es obligatorio. Pero esto lo sacaron de experimentos de laboratorio, obviamente. Entonces ya, nosotros ya tenemos un norte para no estar a ciegas. Yo como siempre digo, este es el Solid de antes, ¿no? O sea, es lo mismo que haces ahora en los simuladores, pues lo pones, ya tiene base de datos cargadas y ves que te arroja, es lo mismo que hacías antes, pero con la base de datos de las librerías, de los abstracts, de los journal que tenías a la mano. Entonces, hasta aquí, paso 6, ¿alguna duda? Ya determinamos el W, ya tenemos el T o la garganta. ¿Qué nos falta? Pues vamos a verificar si no va a fallar, ¿no? Pero lo que no va a fallar ahora es lo que preguntaba Eder hace rato. Ya no es la soldadura, es el material, es de las placas. Ya la soldadura ya vimos que hasta ahí dice que aguanta. Nos falta el factor de seguridad. ¿Cómo lo podrías obtener? Pues es la razón de proporción. Pero ahorita le interesa primero la base y la placa. ¿Van a aguantar o no? Y ese es un esfuerzo normal, ¿no? Tú sabes que es concentración de esfuerzos. Quieres ser muy purista, porque hay barrenos aquí y hay un barreno aquí. Pero recordando la fórmula general de tensión y compresión, es obvio que el esfuerzo es muy directo, fuerza entre área, tendría que calcular la KT o la concentración de esfuerzos. Entonces se va a lo más crítico. ¿Qué es lo más crítico? El cortante. Pero deja ahí el dato para que tú tengas presente que el esfuerzo tiene un cálculo ya hecho por el material. Si tú quieres saber cuánto soporta tensión o compresión, ya él no lo calcula, dice cuánto soporta el material, el A36. Dice, bueno, y lo decía ahí, esfuerzo de fluencia, y luego decía esfuerzo último a tensión. Y el esfuerzo, SUT decía, esfuerzo último a tensión, ahí lo leímos al inicio, para ese material 36.000 P6. Ese es el esfuerzo promedio de tensión y compresión del sistema. Por eso no lo calcula, dice, va a estar dentro de tolerancia. Si tienes dudas, lo calcularías como fuerza entre área. ¿Qué tendrías que hacer? Dividirle al área pues el hueco del barreno y hacer concentración de esfuerzos como te enseñaron, ¿no? Pero ya lo da por hecho, dice, nada, ahí no va a fallar, me voy a ir a lo crítico. ¿Qué es lo crítico? Lo cortante. Entonces calcula el cortante de la placa, de la que está, le llama el membrana, de la que está arriba. Y le pone carga entre área. ¿Cuál área? Bueno, pues el área donde va a estar fusionada con la soldadura, que es donde cree que va a ser más débil. Entonces él supone que lo más débil va a ser aquí. Entonces le pone, bueno, la carga ya la conocemos, ya este valor 2 veces L. ¿Por qué 2 veces L? Porque son 2 cordones, uno de cada lado. Si no le hubiera puesto un cordón, pues es una L, una longitud, y luego le pone aquí el W. Ese W, ¿qué es? Pues ¿cuánto tiene de ancho aquí? El sistema. Entonces es interesante esta parte. Yo le quito un cordón, nomás pongo de un lado, pues obviamente aquí cambia la formulita. Y a corte está soportando tanto el elemento de soldadura como la base, porque realmente están unidos, pero realmente lo que nos interesa es el objeto. Soporta 11.000 PSI acortando. Oye, ¿eso va a aguantar o no va a aguantar? Pues es sencillo, ¿no? Dijimos que un material normal, un material dúctil, soporta aproximadamente la mitad de tensión a corte, ¿no? Son 36.000 la tensión. Entonces, ¿a corte cuánto es? 18. Estamos en 11. Va a aguantar. Entonces va a soportar, no necesita ni compararlo con nada más, o sea, va a soportar la placa. Hace lo mismo ahora, pero para el factor de seguridad, el FDS, que aquí lo llaman N, ¿eh? Pero lo va a calcular, como ustedes saben, el factor de seguridad se calcula a elasticidad, a ruptura, afluencia, cedencia o esfuerzo máximo, eso sí. Entonces aquí el autor supone que la falla puede ocurrir a cedencia, cuando el material por lo caliente de la soldadura, cuando lo está soldando, genere una cedencia, empiece a comportarse como un líquido. Pues ya puede ser que falle porque empiece a ceder la franja entre la elasticidad y la plasticidad. Supone él. Entonces le pone, voy a calcular el factor de seguridad afluencia. Pero como ustedes son los diseñadores, ustedes pueden decir, no, va a fallar a ruptura máxima. Entonces podrían poner aquí N de esfuerzo máximo. El que tú quieras, de los 5 que conoces. Y bueno, aquí es muy sencillo. Está buscando él cuál es el valor, este de aquí es muy interesante, de esfuerzo afluencia que tengo aquí, multiplicado por la razón de proporción de la afluencia.
¿Cuánto pierde el material cuando está sometido a esfuerzo de fluencia? Y ese dato pues, es una fórmula, 0.57 aproximadamente. Ya aparece ahí, y estos 36.000 es lo que soporta el material a tensión pura. Ya es un dato que nos daban para el A36. Lo interesante es este, 0.57. Es el valor de esfuerzo o de pérdida de afluencia. Esfuerzo de pérdida de afluencia. Puedes investigar el problema. Y el cortante, pues ya lo habíamos obtenido arriba, ¿no? 11.230. Lo divides y te dice, ah, mira, está sobrado a afluencia prácticamente en 2. Entonces va a aguantar, obviamente. Pero decía que la norma es 3. Pero ya tú decides, oye, la norma para soldadura es 3. ¿Lo vas a dejar o no? Ya tú decides. Yo para mí lo dejo. 1.8, a menos que tenga que pasar forzosamente la normativa. Ni modo, pues ponle un cordón más grande para que soporte un valor más grande aquí. Pero puede ser cambiar o probar. Si no le pongas la afluencia, le pones el esfuerzo máximo, pon la ruptura y cambia, ¿no? Similar a lo que haces en el programa cuando le pides von Mises, pero bueno, ese es el primer elemento que calculamos. El segundo es verificar, si tuvieras duda, el factor de seguridad de tensión, que no es necesario, pero bueno, aquí lo calcula. Este es el esfuerzo a tensión pura, sin considerar concentración de esfuerzos, fuerza entre área, fuerza los 16.000, el área pues ya la calcula directamente, este dato lo entendemos, es el grosor de la placa, y este dato que aparece aquí pues simple y sencillamente es cuánto tendría de la altura restándole el valor del barreno, cosa que lo está suponiendo él aquí porque él está suponiendo nada más esto. De aquí a aquí son 4, le quita el barreno de 1, pues aquí la sección que está cortando él es esta, la sección transversal a 90 grados. Entonces lo que tiene aquí él es 3 y la profundidad, que es media pulgada, es lo que está calculando, no sé si lo alcanzan a apreciar, obviamente. Claro, yo no le creo del todo al autor, porque él está suponiendo un esfuerzo a tensión pura a 90 grados de esta línea. Pero si llegases a tener un esfuerzo que quede inclinado, ya entonces eso no es cierto. Y puede ser, para eso viste círculo de Mohr, pero aquí lo está suponiendo que se va a aplicar la carga perfectamente vertical. No sé qué sirva eso, pero jamás se va a mover o va a tener un movimiento de péndulo, ni le van a izar de manera inclinada. Entonces tengamos fe de que eso va a ocurrir siempre y para que aguante esto, ¿no? Entonces suponiendo que la carga siempre es vertical, podemos creer que ese es el 3 que nos da ahí, esa línea contra la profundidad, esa es la sección transversal de la que está hablando. Y nos dice que son 11.200, pues si tú te fijas, pues es prácticamente lo que tenías en la parte superior por la concentración de esfuerzos que todavía falta. Yo aquí le agregaría todavía ese dato, pero bueno, dice que aguanta 11.200 contra los 36.000 que dice el fabricante, pues 3.2 de la placa, ¿no? La placa del barrenito, sin considerar la soldadura. Y yo sigo sin creerle a este autor porque aquí yo le agregaría la concentración de esfuerzos, porque tiene el barreno. Y con eso, ¿no? Y sabemos que le va a afectar, ¿no? Tú ya por ahí conoces la relación, ese es el cálculo. Y ese es el análisis que se hace, y obviamente como todo, dice que el autor que te sugiere que la base le pongas pernos precargados, y a tiempo vemos eso, cuando veamos tornillería, cómo se pone un perno precargado en simulaciones, que son los anclajes al piso, ¿no? También se pueden calcular. Y bueno, ese es un ejemplo de los más sencillos del Norton para ver cómo lo calcula. Así lo calcula, y si te fijas, nada más es dos plaquitas. Y ya hacer un análisis complejo, pues ya te das cuenta de... Claro, este es un método. Vamos a ver el método de Shigley. Dime. Porque uno que es para el análisis de la falla por tensión se multiplicó por 3 puntos. Esa es la sección transversal, pero mejor la dibujo, porque si no, no se entiende. Bueno, no todos lo ven. Es la de la soldadura. La sección transversal, de donde está la placa. Es esto. A ver si nos sale. Ya no dibujamos. Cerramos por dibujo. Ahí dice que está así. Ahorita le quito para que de este lado está así. Obviamente más la placa que le llama de membrana. Y lo que está haciendo él es cortarlo así. Que dice que aquí hay una carga que va hacia arriba. Entonces la sección transversal es esta. Entonces si yo veo eso, lo corto y lo veo de arriba, pues yo vería algo así. Viéndolo de arriba, y dice que de aquí a aquí hay 4. Y tengo 4, ¿no? De aquí hasta acá. Y este es de 1 de diámetro. Entonces, ¿cuánto tengo aquí? 1.5. 1.5 y 1.5. Tengo 3. Pero aquí tiene un
y 1.5. ¿Y cuánto hay aquí de grosor? 0.5. La sección transversal, ¿cuánto es? 1.5 por 0.5 y 1.5 por 0.5 y lo sumo. O lo que es lo mismo, 3 por 0.5. La sección transversal, ¿ves lo que está poniendo el F? El área de la sección transversal. Entonces, pero suponiendo, esta mentira, yo por digo que no le creo tanto, porque esto se supone que él está aplicando una carga hacia arriba. Pero si este objeto se mueve, pues entonces a lo mejor la carga está así. Entonces no necesariamente es esta cara, también puede ser alguna cara así o así. Pero idealmente es así. Habría que hacer un cálculo de círculo de Moore para mejor encontrar esfuerzos principales, ¿no? Y calcular el esfuerzo principal para ver que no vaya a fallar. Bueno, eso es lo que dice. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguro? Acuérdense que va a haber un examen, ¿eh? Yo les voy a preguntar, muy seguramente, a ver, explícame esto. Así como yo trato de explicar, hago lo que puedo con las limitaciones con las que venimos. Ok, bueno, ese es un ejemplo sencillo del Norton. Un ejemplo sencillo de Shigley. ¿Dónde está? Aunque no me gusta, pero la octava edición no está tan peor. Nada más que son muchas hojas para acordarse en cuál está. Ya sabemos cuál vamos a ver. 457. Y vamos a una brida con ensamble. Ninguna de esas facilitas, ¿no? También tiene un pequeño prontuario parecido al otro, mucho más sencillo, y aparece lo mismo, eso de área de garganta y los momentos polares de inercia o las inercias en los segmentos, dos ejes, ¿no? Planos. Esto ya lo conocemos, porque en el otro también lo manejaba. El ejercicio que yo comúnmente veo es este. Aquí está el que yo buscaba. Es el que comúnmente yo veo a mano, porque ya le da al chavo una idea de por qué la complejidad pues, se alcance a ver aquí. Ese es el ejercicio que vamos nosotros a analizar, no nos da tiempo ahorita obviamente, pero ya lo veremos el lunes, está muy sencillo. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, tenemos una pequeña ménsula y lo que vamos a hacer es verificar la soldadura que tiene en este apartado, en ese perfil. Ya viendo el dibujo a detalle, obviamente lo vamos a verificar. ¿Qué es lo complicado, entre comillas, de este ejercicio? Bueno, que no se calcula directamente, tengo que hacer esto que hace él ahí. ¿Y qué es eso que está ahí? Bueno, primero ubicar el centroide del objeto. El centroide es este, que dice O, de todo el sistema. Ya obtuve el centroide, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a obtener fuerzas normales y fuerzas tangenciales. Unas van a ser esfuerzo, tensión o compresión y otras van a ser cortantes. Entonces vemos aquí que existen algunos vectores, unos salen dirigidos al centroide, otros salen a 90 grados del objeto y un resultante. Hacer eso no es que sea difícil, es que es laborioso y tengo que hacer eso en cada cara. Y luego ya aplicar pues, lo que vimos, conocemos de soldadura, lo que explicamos, que son las fórmulas generales. Nada más que como aquí hay torsión y flexión, pues son las fórmulas que visten mecánica de materiales que vamos a analizar. Y para llegar al fin y al cabo a lo mismo, calcular el cordón en base al esfuerzo de la garganta, ¿no? Eso es lo que va a aparecer aquí al final, el esfuerzo más alto en función de la garganta. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Este ejemplo es muy común, muy típico, para ver cómo se calcula la soldadura de ese sistema. Hay más, ¿no? Pero los demás son un poquito más bonitos, más complejos. Entonces yo veo el más sencillo para que les quede más o menos claro. Para que lo veamos el que vamos a ver, para que tengan una idea un poquito más detallado. Le voy a agregar unas imágenes para que les quede un poco más claro. Y después pasaré ya a tornillería. Pero lo que quiero es que veas un panorama de cómo se genera o se realiza. Te exige mucho el diseño, te exige saber muchas cosas previas para poder entender lo que estás haciendo, porque si no, pues sí, entiendo que se puede volver a parecer complicado. Realmente no es complicado, pero pues si hay unas lagunas por ahí grandotas de otros temas, pues sufren. No es difícil, es muy laborioso. No. Guarda silencio, por favor, para que no tengan faltas. Santana, Julio César. Presente. Alba García Uceda. Álvarez Fuente. Cabrera Romo. Presente. Cabrera, ¿dónde está el compañero? Estaban bloqueando. Cardona Reséndiz.